Aventúrate Club. Gente aventurera, bienvenida a vuestro canal. Aquí hablamos de juego de mesa y ahora vamos a hablar ni más ni menos que de Una aventura salvaje, A Weird Adventure. Este juego que fue publicado en 2025 por nuestros amigos de Maldito Games en español y que es de la editorial Pika Games. Y ahora lo que quiero es que conozcáis a su autor, Ian Everett, y a quien ilustra todo esto, que no es ni más ni menos que Penny Joe Everett. Qué guapo eso, lo de Penny Joe. Suena muy americano, pero realmente esta gente son de Escocia. Así que nada de tintes americanos, sino que puro acento escocés. Y lo que quiero que entendáis es que este es su primer juego de estos autores. Y me parece que hay que señalar que el juego es un juego que merece la pena resaltar. Ya se ha hablado mucho de él antes de que se publicara y una vez que se publicó también. Y se han hablado cosas positivas. Nosotros vamos a hablar cosas positivas y quizás también algunas negativas. Ya lo veremos luego. Pero no me digáis que la estética del juego no merece la pena. Os voy a bajar un poquito el brillo para que, a ver si lo consigo, para que no tengáis ese reflejo. Mira, os voy a poner, a ver si cambiamos la iluminación así. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué tecnología! Cuando hay aquí dinero, fijaros. Bueno, pues lo que vemos es una estética muy cuidada porque se va a cuidar en todos los aspectos del juego. A mí las ilustraciones, la verdad es que me gustan mucho, ya las veis, y son muy características. Me recuerda un poco a la serie Hora de Aventura, me parece que se llamaba, que también tenía esas ilustraciones, así un tipo. Aquí tenemos los elementos destroquelados, destroquelados no, sin destroquelar, porque yo tengo los toquencillos de madera que están muy chulos, aunque se resbalan mucho, pero están muy guay. Pero fijaros. Mira el manual. El manual guarda las mismas ilustraciones, esa misma estética. Hora de Aventura, me parece que era la serie, sí, Hora de Aventura. Y tenía una calidad, ya no es solamente lo cuidado que es la estética, sino la calidad de los materiales. De una hoja de un grosor aceptable, de una textura rugosa, muy chulo. Luego, igual, se guarda también en cómo te explican todas las cartitas que vamos a ver, con la misma estética, con el mismo gusto, muy cuidado. El tablerillo que nos viene aquí, que luego hablaremos de este tablero, ¿eh? Tablerito también, con esa misma estética, doble cara. Y detallitos, detallitos como cositas que tenéis aquí. Todo muy chulo. ¿Veis la estética de los tres personajes? Juego exclusivo a dos, pero te vienen tres personajes para que tú tengas variabilidad y elijas con cuál quieres jugar. Y aquí os muestro precisamente esos personajes. Mirad el personaje del cuervo, el toquencillo, muy chulo. El toquencillo del conejo, también muy guay. Y el toquencillo de la rana. Muy chulo, ¿eh? A mí cuando las cosas se hacen bien, pues hay que decirlo y ya también el inserto, el inserto que viene. Yo tengo aquí las cartas enfundadas, por eso rebalo un poquillo, pero os enseño un poquillo las cartas para que veáis exactamente igual, ¿eh? Exactamente igual, toda la estética y además muy variada, cada carta es totalmente distinta, muy chulo, muy cuidado en todos los aspectos, con mucho cariño hecho este juego y hay que reconocérselo a estos dos muchachos escoceses, noveles, para que sigan haciendo cositas, si no pongo la tapadera se me cae todo, para que sigan haciendo cositas como esta. Y en este caso, siendo su primer juego, pues no solamente le han dado cariño y lo han cuidado, sino que han acertado. Ahora vamos a ir entendiendo un poquito por qué, porque yo he puesto los dientes largos con lo que habéis ido viendo, pues ahora os voy a poner un poquito más los dientes largos para que sepáis cómo funciona y tengáis ganas de verlo en vuestra mesa. Juego exclusivo a dos, como os dije, y es un juego que nos propone ir haciendo una gestión de mano, porque vamos a ir teniendo un mazo central del que vamos a ir cogiendo cartas y iremos componiendo nuestra mano, un mano que luego iremos jugando esas cartas, luego os explico, pero quiero que veáis que también vamos a tener muchísimas cartas porque en el juego vienen tres mazos diferentes. Vienen el mazo base y luego vienen dos mazos, que uno me parece que es el de la academia y otro de la correspondencia, y el juego te dice que tú tienes que mezclar el mazo base con uno de esos dos mazos para que tengáis variabilidad y que tengáis tantas cartas que os vais a aburrir. Es muy difícil memorizar todas las cartas que te van a ir saliendo. Pues entonces tú colocas ese mazo en la parte central del juego y el tablero a otro lado. Otro componente importante, pero realmente el corazón de este aventura salvaje es el mazo. Y luego vamos a tener pues esos turnos que se van a ir alternando entre tu compañero y tú. Y en
en los que tendremos solo dos acciones para elegir. Dos acciones para elegir que podrás elegir o bien hacer la misma dos veces o bien hacer una y una. Y esas dos acciones es o bien juego una carta o bien activo una carta. Esas son las dos opciones que tenemos. ¿Y cómo va a ir funcionando? A mí la mecánica que tiene el juego me gusta mucho porque es una mecánica que construye y a la vez se destruye. Y eso está muy divertido porque hace que no te vayas todo el rato centrando en lo mismo y que no sea repetitivo, sino que son cosas que tendrás que ir regenerando tú mismo. ¿Vale? Ahora lo entenderéis. Lo que sí es que tenemos unas tres cartas, son tres cartas que nos dan básicas y son tres cartas que van a ofrecernos las acciones que más se van a repetir en el juego. Una de las acciones que nos dan esas cartas básicas, y cuando digo básicas es porque no nos suponen un coste. Unas cartas que vamos a tener desde el inicio, que no tendremos que jugar y no que tendremos que ir pagando por ellas. Luego me entenderéis. Pero vamos a ir conociendo las acciones básicas. Las acciones básicas, una de ellas es el tema de coger dinero. Coger dinero porque cuando tú juegas una carta tendrás que pagar tu coste a través de lo que vale. Tendrá un valor numérico que es el coste de esa carta y tendrás que pagarla si la quieres jugar. Luego tenemos la carta de coger cartas de ese mazo y llevárnosla a nuestra mano. Hay que ir creando esa mano para saber qué cartas vamos a jugar. Y luego la última de las acciones que tenemos, que serán las que más se van a repetir estas tres, la de aventurarse. Aventurarse que es mover, aventurarse. Aventúrate club. ¿eh? ¿Has visto cómo yo hilo fino? Que os dais cuenta que no traigo las cosas porque sí. Así que aventúrate club. Y lo que va a hacer estos personajillos es aventurarse en ese tablero que nos va a ir ofreciendo distintos recursos, distintas bonificaciones conforme vas avanzando. Es algo complementario. Complementario, pero también necesario. Si quieres ir sumando, será necesario. Pues una vez que hemos conocido esas tres acciones básicas, vamos a entender cómo funciona. Porque hemos dicho que para jugar una carta tendremos que pagar por ella. Y es que hay unos elementos que también son muy curiosos. Y ese elemento curioso son las monedas con las que pagamos. Porque las monedas con las que pagamos tendrán un doble uso, tendrán una doble función. Te va a servir para pagar, es decir, que la vas a tener como moneda y vas a poder pagar con ellas y luego te van a servir a doble cara como víveres. ¿Por qué? Porque una vez que tú juegas una carta y pagas el coste, gastas ese dinero, esa ficha que en ese momento era una moneda, la vas a gastar, tú vas a colocar la carta en tu zona de juego. Y una vez que la colocas, verás que hay otro valor numérico. Y ese valor numérico es la cantidad de víveres que tienes que poner sobre la carta. Así que cogerás tantas monedas de la parte central, de la parte común, y las vas a colocar como si fueran víveres sobre esa carta. ¿Y para qué sirven esos víveres que tiene la carta? Pues esos víveres es lo que os digo de la mecánica que a mí me gusta de que creas y se destruye. Porque cada vez que tú actives la acción de la bonificación que te ofrece esa carta, vas a tener que gastar uno de esos víveres. Es decir, que tiene una duración, una vida limitada. Cuanto más la uses, llegará un momento en que la habré agotado y esa carta ya no tendrá víveres. Y al no tener víveres, al final de ese turno esa carta se va a quemar y desaparecerá de nuestra zona de juego y ahora estará en un mazo boca abajo y ya lo recuperaremos al final de la partida para ver los puntos, pero no para volver a jugar esa carta. Eso es lo interesante. Y cuando digo lo interesante, porque ya estáis viendo que no solamente tener tus cartas en la mano y decir, venga, voy a jugar esto, pago el coste y la voy a tener ahí de forma pasiva o activa durante toda la partida. No. Si yo quiero que esa carta la use porque me interesa esa acción que me ofrece, llegará un momento en que se acabe la carta, la agote y tenga que jugar otra carta que a lo mejor no me va a dar esa acción o me va a dar otra o más fuerte o menos fuerte, ya con eso se verá. Y eso es lo que está divertido de ver cómo te vas reciclando continuamente durante la partida. Así que ya vais viendo las cositas que a mí me gustan de este juego y que lo hacen particular. Cuando digo que lo hacen particular es porque son esos elementos que van haciendo que todo sea muy peculiar. El tema de la moneda, que te sirva también como víveres, el tema de las cartas, que tú las uses y al usarlas las vas agotando. Y luego también que dentro del mazo de cartas vamos a diferenciar tres grupos. Tres grupos, el primero de los grupos, que son cartas que no se van a agotar, son las cartas de los edificios. Las cartas de los edificios son un poquito particulares, ya que nos van a pedir ciertos requisitos para que luego esa carta puntúe. Esa carta no se van a agotar, no se van a colocar víveres sobre ella, pero
van a darte oportunidad en ciertos momentos, si cumple ciertos requisitos que te indica la carta, de colocar sobre ellas monedas. Porque nos van a servir como, supongamos, como si fueran pequeños bancos. Entonces luego al final de la partida las cartas de los edificios van a puntuar según tantas monedas tengan sobre ellas. Importante porque ahí ya tenéis una mecánica diferente a la siguiente, al siguiente grupo de cartas, que son las de los aldeanos. Las cartas de los aldeanos son las que os he dicho que nos ofrecen esa mecánica que es la que va a crear toda esa dinámica de la partida, de la de que voy invirtiendo, voy activando y voy agotando. Y esas cartas son las que nos centra todo. Y cuando digo nos centra todo es que no hemos visto las tres acciones principales, básicas, pero luego hay otras como por ejemplo coger del mazo dos cartas, eliminar alguna carta al descarte para que no se pueda coger, quedarte tú con otra carta en tu mano, infinidad, infinidad de cositas, incluso acciones que son secundarias y que no te cuentan en el turno de partida, incluso activar otras cartas que están por ahí desactivadas sin que te supongan un pago. Muy, muy, muy variado todas las acciones que tenemos en ese mazo de cartas y que la mayoría se centran en las cartas de aldeano. Y luego hay una tercera carta que van a ser las cartas de artefactos. Y son muy peculiares porque esas cartas de artefactos tendrás que también pagar el coste que te indica, como el resto de cartas, las jugarás en tu zona y pondrás víveres sobre ellas. Pero lo curioso es que las cartas de artefactos no decides tú realmente cuando las activas, sino que se activan por sí solas, cuando se cumple la condición que te pone en la carta. Tú imagínate que tienes un artefacto y sobre ella coloca o te pide que coloquen dos víveres. Y ahora te dice que esa carta se va a activar cada vez que uno de los dos jugadores, porque eso es otra de las cosas interesantes de las cartas de artefactos, que afectan a ambos jugadores. Es decir, que es cuando algo se produce en la partida, da igual quién la produzca. Imagínate que la carta dice, oye, si juegas una carta de edificio, agotas un víver de esa carta. Lo vas agotando. ¿Por qué se va agotando? No te va a dar nada esa carta hasta que la carta termina de agotarse. Bueno, no te va a dar nada, mentira. Porque cuando tú la vas agotando, lo que hace es que lo que tienes como víveres sobre esa carta, quien haya activado en ese momento esa carta, ese vívere va a transformarse en moneda y se la va a llevar. Tanto si es el jugador contrario como si eres tú. Y vamos a estar muy atentos a las cartas de artefactos de ambos jugadores para ver qué producimos y qué nos interesa llevarnos. Porque a lo mejor dices, oye, no tengo dinero, pues si le activo esta carta que tiene nuestro rival, vamos a conseguir una monedita de esa carta, pues nos la llevamos. Pero luego está lo más interesante, que cuando esa carta de artefacto se queda sin víveres sobre ella, también se va a quemar. Se va a quemar al final del turno, va a pasar nuevamente a ese mazo que estamos creando boca abajo, pero antes de quemarse nos va a ofrecer una bonificación. Una bonificación que sí que vamos a utilizar y que sí van a ser interesantes. Ahora hemos dicho que quemamos tanto las cartas de artefactos como las cartas de los aldeanos. Las de los edificios no. Y ya os he contado cómo puntúan las cartas de los edificios, que es a través de la fichita que hayamos conseguido colocar sobre ellas. Que no será fácil ir acumulando fichitas sobre los edificios, ya que hay que conseguir ciertos requisitos. Y luego nos quedan ver cómo puntúan la de los artefactos y la de los aldeanos que estarán ahí debajo y boca abajo. Pues cuando termina la partida, y la partida termina cuando el mazo central se ha agotado, ojo, cuando ya no hay más cartas en el mazo central, se acaba la partida, pues cogemos ese mazo que hemos creado boca abajo y lo vamos a destapar. Vamos a separar las cartas de aldeanos de las cartas vamos a decir, los artefactos. Y los artefactos van a puntuar tantos artefactos por edificios que hayamos encantado con una fichita. Tenemos un máximo de 3 fichitas en nuestra zona de juego. Así que artefacto por edificio encantado ya es otro sumatorio. Y el último de los sumatorios es las cartas de los aldeanos, que tendremos que separarlas por los tres tipos de aldeanos. Y los tres tipos de aldeanos son nuestros tres personajes. Aldeanos rana, aldeanos conejo y aldeanos cuervo. Pues cuando hemos separado por esos tres tipos de personajes, ese mazo que hemos creado, vamos a contar el grupo del que más tengamos con el que menos tengamos. Y esa contabilidad será la que nos dé los puntos finales, acumulando la de los aldeanos, la de los artefactos y la de los edificios. Así se gana la partida. Es muy interesante, es muy dinámico, es algo que nos gusta, es algo que nos da una sensación muy atractiva de la variabilidad en las cartas, en las acciones que hay.
como contrapunto, que quizás sea un juego en el que se echa en falta que se dinamite la partida. Y cuando digo que se dinamite, es que estamos hablando de que la finalización de la misma es cuando se agota el mazo, pero el mazo se va a ir agotando muy despacio porque no hay tantas acciones que vayan consumiendo las cartas del mazo central. Hay algunas, pero no muchas. Y claro, al haber tantas cartas, tú vas a ver que la partida se puede prolongar demasiado, demasiado para lo que tú crees que has llegado a hacer. No llega a ser malo porque son partidas que hacemos muchas cosas, son partidas que encima nos dan una sensación de jugar tranquilo, de un poquito de interacción con nuestro rival a través del tablero, un poquito de interacción con las cartas de artefactos, un poquito de interacción ahí que nos hace que haya cierto, bueno, movimiento, el tema de ver cómo vamos generando y cómo vamos calculando para ver cuántos puntos podemos conseguir al final también es interesante, pero llega un momento de tiempo de la partida que tú dices, si se hubiera acabado antes o me interesaría agotar el mazo un poquito antes y te encuentras con que estás encorsetado y no lo consigues. Y ahí ves que se puede alargar la partida de más. Bueno, es una de las cosas que yo veo como defecto en este juego. Y aún así, ya os digo, defectos para mí en particular. Y el otro de los defectos es el tema del tablero. Me parece muy interesante, me parece algo que está bastante, ¿cómo diríamos? Curioso, pero queda complementario. Queda complementario porque tú al aventurarte vas a tener ciertas bonificaciones, pero cuando tú tengas ya ciertas cartas jugadas, habrá bonificaciones que tampoco son muy significativas, muy relevantes. Y realmente te vas a centrar en el tema de los cofres, que sí que te van a dar un volumen de beneficio mayor, pero llegar hasta los cofres es recorrer todo el camino, va a ser poco interesante invertir en el tablero a cierta altura de la partida. Yo creo que ese tablero hubiera sido más importante si se hubiera introducido o que tuviese efectos que repercutiesen más en lo que es el juego en sí. Pues imaginaros que una de las acciones conforme avanza es que se agota mucho más el mazo de la partida y se va dinamitando. O que tengas en ciertos puntos en los cuales todo lo que te ofrece ese tablero va a repercutir más en las acciones que hay en juego durante toda la partida y no que te va a servir durante un principio para ir creciendo y luego ya va a quedar como algo totalmente residual. Son esas las dos cositas que yo veo que decae el juego en sí, pero por lo demás, un juego a dos que seguramente se vendrán eh, ciertas actualizaciones, expansiones, porque yo creo que a Will Venture ha venido para a una aventura salvaje, ha venido para quedarse porque ha tenido y tendrá una gran aceptación. Es un juego que va a salir a mesa fácilmente porque es atractivo, porque no te crea una tensión que haga que la gente digamos, se asuste. Todo lo contrario. Es de esas partidas reposadas, con una intención en cada una de las cosas que hacemos. Y esto, pues el día de mañana te sacarán cualquier expansión a través de una serie de mazo de cartas que hará que todo lo que yo digo, pues sea un poquito quizá remediado y se acorten las partidas o se dinamiten las partidas o el tablero haga que sea más productivo. Por lo demás, como juego en general, un juego muy recomendable, muy notable y que os recomiendo que siempre probéis, sobre todo si vuestro número es a 2. Si es un número a 2, con vuestras parejas, con vuestros niños, con un juego que va a haber mesa seguro, seguro, seguro cada X tiempo porque nos da un sabor de boca muy positivo cuando terminamos de jugarlo. Así que, otro juego que ya conocemos, una aventura salvaje, Will Adventure. Esto es Aventúrate Club. Si cualquier cosa tenéis que decir, me escribís en comentarios que yo os leo y os respondo. Y a por más jueguitos y a conocer más el mundo lúdico. Otro más. Aventúrate Club.